Para hablar de electroacústica, primero dejemos claro los conceptos básicos de electricidad. La electricidad es el flujo de electrones, una corriente que pasa por un conductor. Este movimiento posee una energía que podemos aprovechar. En cuanto al medio, estos electrones necesitan de un conductor que tenga las condiciones necesarias para transportar electrones. Esto depende de la capa de valencia del material. En el caso de los conductores, tienen mayor facilidad para desprenderse de electrones vaciando la capa de valencia y permitir el flujo de estos por el conductor, que de rellenar estas posiciones. En el caso de los metales, lo que mejor van a servir para este propósito. También es necesario proteger el circuito para que la corriente no se salga por medio de materiales que no conduzcan la electricidad. Los materiales aislantes, como los plásticos, madera, cerámica. En su capa de valencia, los huecos libres para electrones están ya casi ocupados y la energía para completar la capa de valencia es menor que para vaciarla, por ello no conducen la electricidad. El fundamento para entender esta forma de energía son el campo eléctrico y la diferencia de potencial. El campo es el espacio en el que un elemento generador de energía eléctrica tiene influencia. Una carga puede atraer o repeler a otra carga en el mismo campo eléctrico. La energía con la que se traen depende de la fuerza y se mide en newton por coulomb. Esta capacidad se debe a la diferencia de potencial entre un punto y otro del campo y el signo de la carga. Además, en el movimiento que se genera por el conductor se produce una resistencia debida al material por el que está compuesto, que hará perder energía eléctrica que se perderá en forma de calor. La tensión hace referencia a la diferencia de potencial. A más diferencia de potencial se dice que hay más tensión. Está relacionado con el trabajo que cuesta mover una carga desde un punto a otro del campo eléctrico. La intensidad es la cantidad de electrones que pasan por el conductor por unidad de tiempo. Estas magnitudes se relacionan por la ley de Ohm, que dice que la tensión entre dos puntos depende de la intensidad de la corriente y la resistencia que ofrece el material. No podemos olvidar que la energía eléctrica es peligrosa y debemos tener cuidado con el contacto, ya sea en partes activas o pasivas de una instalación. Así diremos que un contacto directo conlleva una descarga por tocar un elemento que suele estar en tensión, y un contacto indirecto por tocar un elemento que no debería estar en contacto con partes activas, pero por una falla nos ha inducido corriente. Es importante disponer de medidas de seguridad como aislamiento de los conductores con un plástico como el que rodea los cables, dispositivo diferencial y magnetotérmico que cortan el circuito por derivaciones de corriente o por detectar temperaturas elevadas, toma de tierra, una barra metálica conectada al circuito y enterrada al menos 2 metros de longitud en la tierra, que hace más fácil para la corriente acabar en la tierra que pasar por un cuerpo humano y obstaculizar las zonas donde haya posibilidad de contacto. En el circuito eléctrico se dan los siguientes elementos de protección, cada uno con distintas funciones. Las masas son elementos metálicos en contacto con partes activas que podrían ponerse en tensión por un fallo. Conductores de protección son los cables amarillo y marrón que conectan las masas con la línea de tierra. En una instalación de suministro de potencia para un sistema de sonido encontramos los siguientes elementos. Generadores son los elementos que suministran energía. Pueden ser a través de grupos electrógenos o de la red de distribución. Las cargas se referirá a todo el equipo de sonido e iluminación que conectemos al sistema. Los conductores y los cables que llevan la energía de los generadores y las cargas. La red de distribución se refiere a los cables que llegan desde la central eléctrica. En caso de no disponer de una cometida cercana, se colocará un generador llamado grupo, que funciona con gasóleo. Debe estar insonorizado, proteger el circuito de sobretensiones y tener un pulsador para proteger los equipos en caso de que se acabe el gasóleo. Puede generar cientos de kilovatios. Las cometidas son trifásicas, es decir, corriente alterna que por 3 conductores diferentes suministran una corriente desfasada a 120 grados entre sí para estabilizar la entrega de potencia. El transformador es un dispositivo intermedio entre el generador y el resto de circuitos. Sirve para adaptar la tensión entrante, ya sea en elevadores o reductores, en función del número de vueltas de conductor que tengan los extremos de los devanados, y además protege el circuito aislando una parte del mismo. También están presentes en la alimentación de los equipos, ya que pueden adaptar la corriente de alterna a continua. Debemos hacer las medidas oportunas para saber dónde puede haber un problema de continuidad de la corriente eléctrica, de ajustes de tensión o para medir la resistencia o la impedancia de alguna parte del circuito. Usaremos el polímetro,
colocando el selector en corriente alterna continua en función del tipo de corriente a medir y seleccionar si queremos medir resistencia, tensión o intensidad. Esto último puede hacerse con un amperímetro, basta con colocar las pinzas rodeando el conductor conectadas en serie o en paralelo para obtener la intensidad, voltaje y resistencia. Puede darse los siguientes casos: en la alimentación de un sistema de sonido, instalación generadora aislada, que no dispone de suministro público, instalación generadora asistida, ambas fuentes pueden suministrar energía pero no de forma simultánea y requiere de conmutadores adecuados, e instalación generadora interconectada, trabajan en paralelo con la red pública. Para realizar la acometida a la red de distribución utilizaremos conectores como los Camlock, ZTAC, y para distribución por el escenario Socapex, Harting, etc., pero siempre con guantes, botas y todas las medidas de protección. Profundizando en los componentes electrónicos, cabe mencionar dos tipos de carga: resistiva, capacitiva e inductiva. Respectivamente, transforman la energía en calor, campo eléctrico y campo magnético, siendo estas dos últimas aprovechables y con diferentes utilidades. También se denominan condensadores y bobinas. En los semiconductores encontramos el alma de la electrónica digital, los diodos y los transistores. Un diodo es un cristal cuyos extremos, denominados cátodo y ánodo, están dopados químicamente y dejarán pasar o no la electricidad en función de si la tensión es mayor en uno o en otro. Pueden estar polarizados directa o inversamente. Los transistores se pueden ver como la unión de dos diodos, contando con tres conectores, donde dos de ellos conducen electricidad en función de un tercero. La cadena de sonido lleva a cabo el proceso por el que se trabaja la acústica de la señal, desde su captación mecánica en instrumentos, micrófonos y otras fuentes, hasta la emisión en el recinto acústico de la manera más fiel posible. Para ello cabe dividir las señales en tres tipos: nivel de micrófono, nivel de línea y nivel de altavoz. En las partes activas, como ecualizadores, procesadores de dinámica y divisores de frecuencia o entradas de amplificadores, adaptaremos la potencia de la señal, el nivel y el tratamiento por frecuencia. En las partes pasivas encontramos los cables, patch buys y conectores entre los elementos activos. La conexión para las señales de línea requiere una potencia despreciable, por ello hablamos de fuentes de voltaje, ya que es todo lo que necesitan para ser transportadas sin pérdida. Esto será posible si la impedancia de salida sea relativamente baja con respecto a la de entrada. En caso de pérdida en interconexión por nivel de línea, basta con realzar el voltaje, que únicamente tiene como consecuencia un aumento del ruido. Pero esto es distinto para las señales de carga, que pueden perder hasta 6 decibelios al reducir en un 75% su potencia. Para reducir el ruido en conexiones de línea se usan señales balanceadas, las cuales copian la señal original pero cambiando la fase. Al restar las señales, el sonido que es igual en ambas se elimina y la señal sonora resultante es el doble de la señal original. Las señales de audio tienen las siguientes características: el rango dinámico, que es el rango de amplitud de la señal desde el punto más alto sin llegar a saturar y el mínimo. Este concepto es similar al de relación señal-ruido, que se define como el margen entre el nivel de un momento concreto de la señal de audio y el nivel de ruido del entorno en el que se está midiendo. En esta señal energética se pueden definir los siguientes conceptos. Valor instantáneo: es el valor que toma la señal en un determinado punto infinitesimal. Valor máximo corresponde al pico o máximo que alcanza la señal en un periodo. El valor medio o eficaz matemáticamente se obtiene hallando la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores instantáneos que toma la onda. Y el valor medio sería la media aritmética de todos los valores de medio periodo. Una señal puede requerir un aumento de voltaje, intensidad o simplemente una relación de impedancias correcta para estimular al siguiente elemento de la cadena. En el caso de los altavoces, la señal de salida de la mesa no es suficiente, por lo que emplearemos amplificadores de señal activos. Los equipos suelen introducir una distorsión que, si en determinados casos es deseada, como para el rock o en el caso de la grabación en vinilo, en general debe minimizarse, ya que altera la señal original y por tanto su finalidad. Para indicar el nivel de distorsión se mide con un tono puro de 1 kHz generalmente y se indica el porcentaje de distorsión que crea el equipamiento, debiendo estar por debajo de 1%. Los micrófonos de condensador disponen de la alimentación Phantom, por lo que requieren aumentar el nivel de voltaje para funcionar. Los filtros son elementos que separan las frecuencias para trabajarlas por separado, dando respuesta a pérdidas acústicas por distancia en el recinto, reflexiones y modos propios, o simplemente para dar una variación al tono.
De esta forma observamos el orden o la pendiente por octava de reducción de señal, frecuencia de corte que se sitúa a menos de 3 dB desde que comienza la bajada de señal. Los ecualizadores se organizan en filtros Kelvin que realzan o atenúan por igual las frecuencias posteriores o anteriores de la frecuencia de corte. Tienen realce, atenuación y frecuencia de corte como valores modificables. Los semiparamétricos tienen una frecuencia central que será realzada o atenuada disminuyendo hacia las frecuencias adyacentes. Además de realce, atenuación y frecuencia central, podemos modificar el ancho de banda Q al que afectan. La dinámica acústica de un sonido posee las siguientes características: ataque, es lo que tarda en llegar al punto máximo de amplitud; sustain, el tiempo que se mantiene en niveles máximos; decay, el tiempo que esta señal va disminuyendo; y release, lo que tarda en desaparecer por completo. Attack, sustain y release son modificables por procesadores de dinámica. En la etapa de potencia, la ganancia de voltaje hace referencia a la diferencia de voltaje entre entrada y salida. Los voltajes de salida y entrada aumentan en una relación lineal fija. El clip se da cuando la última supera la primera. El nivel máximo de potencia se dará por el nivel de voltaje que ofrece la etapa de potencia. A menor impedancia, por lo tanto, se obtiene mayor potencia. Para calcular los niveles de voltaje se utilizan fórmulas logarítmica lineal y de sensibilidad. La logarítmica y lineal se relacionan fácilmente por la siguiente fórmula: decibelios son igual a 20 por el logaritmo del valor lineal. Para la sensibilidad deberemos tener en cuenta también el voltaje de salida para establecer a nivel que produce el clip. En los amplificadores encontramos las siguientes características. Sensibilidad de entrada, indica el voltaje necesario para dar su máxima potencia nominal. Impedancia de entrada, que debe ser suficientemente alta con respecto al aparato anterior. Potencia, puede hablarse de potencia máxima nominal, a la que trabaja normalmente. Potencia de pico, son valores espontáneos que pueden ser muy superiores y que no aguantarían tiempos prolongados. Potencia RMS, se mide con menor rango de frecuencias que la nominal. Y potencia musical, la máxima que puede dar en pulsos breves de tiempo sin provocar distorsión. Distorsión por intermodulación se debe a baja fidelidad del equipo anterior. Factor de amortiguamiento es el cociente entre la impedancia de entrada del altavoz y la salida del amplificador. Los altavoces son el último elemento de la cadena de sonido. Un elemento debe tener la fidelidad en la señal. Su rendimiento es bastante bajo. Distinguimos altavoces electrodinámicos, cuyo funcionamiento se basa en el movimiento de un cono por la inducción de una bobina móvil. Altavoces electrostáticos, poseen un diafragma muy ligero acondicionado por un condensador que está en tensión, y alrededor otros condensadores introducen la señal acústica. Altavoces piezoeléctricos. Una pieza de material piezoeléctrico se deforma por las señales eléctricas que le llegan, y un cono adaptado en una cara reproduce la señal acústica. Entre sus características están la potencia eléctrica, es la potencia máxima que admite sin distorsionar. Se mide en valores instantáneos y continuos. Peak, RMS, sensibilidad. Es el grado de eficiencia en la transducción electroacústica. Gracias a este factor podemos hallar la potencia máxima continua. Si la sensibilidad de un altavoz son 96 decibelios, la potencia máxima será la suma de 96 y el producto de 10 por el logaritmo de la máxima potencial nominal partido de la potencia de referencia, 1 vatio. La eficiencia relaciona la potencia eléctrica necesaria para dar una potencia acústica determinada. En general es bastante bajo. La impedancia eléctrica variará en función de la frecuencia. Para ello se da una referencia a una frecuencia y el resto se indica mediante una curva gráfica. La impedancia nominal nos indicará la carga mínima que ofrecerá el amplificador. Pico de resonancia, valor de impedancia máximo. Por debajo de esta frecuencia el altavoz no trabajará. Si se requiere obtener una transferencia máxima de energía entre el amplificador y el altavoz, las impedancias entre ellos deben ser las mismas, o al menos la mínima aceptada por el amplificador. En cada frecuencia se da una impedancia, por lo tanto, la potencia requerida será distinta. Además, el altavoz posee una frecuencia de resonancia, es decir, frecuencias que hacen vibrar los componentes del altavoz y tienen más impedancia que el resto. También son elementos que tienden a distorsionar, por vibraciones mecánicas o por excesivo ancho de banda, trabajando a la par. La solución puede pasar por dividir la señal por rangos de frecuencia, y por este propósito se fabrican altavoces con diferentes rangos, ya sea según sean para registros graves, subwoofers, bandas medias o agudos, tweeters. También disponemos
de la respuesta polar o directividad, que indican la distancia que ocupa la señal antes de caer 6 dB en el plano horizontal y vertical, dividido por frecuencia. En cuanto a las cajas, son elementos que reducen la posibilidad del cortocircuito acústico, ya que separan la presión de un lado y la del otro, evitando cancelaciones. Las cajas serán diferentes en función del tipo de altavoz que tengan. Así, habrá cajas en pantalla infinita, consiguen minimizar el efecto de la onda trasera sobre la delantera, pero requieren algún elemento como un falso techo. Montaje en caja cerrada simple es una opción más práctica para el mismo cometido, siendo estas de dimensiones limitadas, lo que afectará a la frecuencia grave. La caja back reflex está rellena de material absorbente y se caracteriza por un tubo o boca que influye en la frecuencia de resonancia. Estas cajas son normalmente grandes y útiles para las respuestas graves. Las especificaciones técnicas de los micrófonos nos dan una idea de cómo van a responder a ciertas frecuencias y poder guiarnos a la hora de elegir su función. Destacamos la respuesta en frecuencia, que indica la sensibilidad del micrófono según la frecuencia a captar, reflejando la coloración del mismo. Respuesta en el eje, refleja la diferencia entre hablar de frente a la cápsula o hacerlo desde un ángulo distinto y una distancia determinada, ya que algunos micrófonos tienen efecto proximidad. Patrón polar, indica la captación del micro en función de la frecuencia y el ángulo de incidencia. Nivel de ruido, un micrófono introduce más o menos ruido según la calidad y tipo. También disponen de nivel de presión sonora, es decir, el rango de intensidad sonora que soporta sin distorsionar. Y sensibilidad, es la capacidad para captar sonidos débiles con un nivel de ruido aceptable.